Listo. Entonces voy a compartir. Bueno, entonces, tal y como habíamos quedado, hoy vamos a hacer el desarrollo de un ejercicio que se denomina estado de usos y fuentes. Digamos que así lo llamábamos eh, los más viejitos en la materia. Pero este es el mismo estado de flujo de efectivo, ¿listo? Tal y como les decía la sesión pasada, pues este estado de flujos de efectivo, digamos que es de los más importantes hoy en día. ¿Por qué? Porque refleja la capacidad que tiene una organización de generar efectivo, ¿ok? Puede que una empresa sea muy sólida, puede que una empresa tenga muchos activos, pero si no tiene la capacidad de generar efectivo, es una empresa que va a estar maniatada, es una empresa que no le van a otorgar préstamos tan fácilmente porque no tiene la capacidad de poner a trabajar esos activos en pro del desarrollo de su objeto social. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que esta sesión tiene varios aspectos. Lo primero, pues, es hablar acerca de lo que es el estado de fuentes y usos. Ese estado, digamos que una de las preguntas que se hace cualquier gerente es: ¿de dónde salió el dinero y en qué se gastó? ¿Y cómo se está financiando la firma? Esas son dos preguntas que los gerentes se hacen constantemente con el ánimo de poder identificar cuáles son sus usos y cuáles son sus fuentes, ¿ok? ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso y cuál es el uso que se le está dando a esos recursos que le están entrando a la organización, ¿ok? En segunda instancia, esas preguntas que hablábamos de dónde salió el dinero y en qué se gastó y cómo se está financiando la firma, esas preguntas que también se las hacen los gerentes de bancos que le prestan a la empresa, se pueden responder con el estado de fuentes y usos, o como también se le conoce, estado de cambios en la situación financiera. Eh, digamos que este estado se origina de la comparación del estado de situación financiera en dos periodos determinados. Es decir, para que este estado funcione, yo necesariamente tengo que comparar dos periodos. Si lo hago con un solo periodo, no tiene ninguna función, no sirve de nada, ¿ok? El propósito acá es comparar, ¿ok? Y de esa manera se deduce de dónde obtuvo una empresa recursos financieros y qué destinación se dio a esos recursos. En cuarto lugar, el flujo de fondos de una empresa debe ser considerado como un proceso continuo, y para cada utilización de fondos debe haber una fuente que lo provea. Y en quinto lugar, en estricto sentido, los activos de una empresa representan usos netos de fondos, los pasivos y el patrimonio representan las fuentes. Es decir, ¿de dónde obtengo yo los recursos para poder desarrollar mi objeto social? De los pasivos y del patrimonio, es decir, del capital de los socios y de los posibles préstamos en los que yo tengo que endeudarme. ¿Ok? ¿Y cuáles son los usos que le doy? Inversión en activos, ya sea en activos fijos, en activos de inversión, en todo lo que usted se puede imaginar. Ese es el propósito, ¿no? Que esos activos, esos pasivos y patrimonio me den las fuentes para yo poder usar esos recursos en pro de la mejora del desarrollo del objeto social de la organización. Y esto podría suceder exactamente en una empresa que comienza, pero en una empresa en marcha las cosas se comportan muy diferente. ¿Ok? Eh, ¿Qué son las fuentes de fondos? Pues básicamente esas fuentes de fondos son la utilidad
¿por qué la utilidad? Porque muchas veces en varios periodos, cuando se cierran los periodos, se elabora el estado de resultados y ese estado de resultados me indica si la organización tuvo utilidad o tuvo pérdida. Y muchas veces esa utilidad, los socios toman la decisión de reinvertirla en la organización, ¿ok? Es decir, la autorizan al gerente para que use esos recursos y él mire a ver en qué los va a invertir. Entonces, esa es una de las fuentes de esos fondos, la utilidad. En segunda instancia, la depreciación y otros cargos y otros cargos hechos al estado de resultados que no impliquen salida de efectivo en el periodo que estamos analizando. Entonces, la depreciación, la depreciación, aunque es un gasto, no significa que yo estoy sacando plata, ¿sí? La depreciación lo que me representa es el desgaste de un activo, ¿ok? Que yo lo llevo al gasto, eso es otro cuento, pero no es que yo esté sacando recursos de, de mi caja bancos, ¿ok? Entonces, simplemente es digamos que una operación que se realiza al interior de una organización con el propósito de medir el desgaste que sufre un activo fijo al interior de la organización debido al uso que se le está dando para desarrollar el objeto social de la organización. En tercer lugar, ¿qué me genera también fuentes? El aumento en los pasivos, es decir, en el nivel de endeudamiento. Cuando yo me endeudo, me llegan recursos que yo voy a poder poner a trabajar en la organización. Y el último, la disminución de activos también me va a generar una fuente de fondos. ¿Por qué? Porque si yo vendo un activo, me va a ingresar un recurso y ese recurso yo lo voy a poder reinvertir. ¿Ok? Entonces, esos son las fuentes de los fondos, o sea, de dónde provienen los fondos con que cuenta una organización. Pero esos fuentes de fondos también tienen unos usos de fondos. Esos usos de fondos son los siguientes. Tenemos lo que es el aumento de activos. Entonces, los recursos que yo tengo, llámese por utilidades no repartidas, por algún tipo de endeudamiento, por la razón que sea, yo esos recursos los invierto en compra de más activos, aumento mi capacidad productiva, compro más maquinaria, compro más vehículos, compro terrenos, compro edificios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, También me puede repercutir en la disminución de pasivos, ¿sí? Es decir, yo esos fondos los puedo utilizar para amortiguar obligaciones que tenga con alguna entidad financiera, con el único propósito de ¿qué? De disminuir el pago en tiempo, ¿ok? En tercer lugar, las pérdidas netas. También, ¿por qué? Porque si me da un ejercicio contable, me genera pérdida, pues yo voy a tener que responderle con algo a los accionistas, ¿ok? En cuarto lugar, el pago de dividendos o el reparto de utilidades, eso también es un uso de esos fondos que yo tengo, los voy a tener que de pronto trasladar al pago de dividendos o reparto de utilidades. Y en último lugar, a la readquisición de acciones. ¿Qué es la readquisición de acciones? Esto ya creo que se los había comentado en alguna ocasión, en donde pues básicamente era el negocio que tenía Interbolsa, en donde básicamente lo que hace es que emite una gran cantidad de acciones, las saca al mercado, pero sucede que nadie se las compra, entonces Interbolsa mismo se las compra. Y en esa transacción, ¿qué pasa? El precio de acción va subiendo, ¿sí? Entonces, es una mala práctica, ¿sí? Lo permite la ley, desafortunadamente, pero digamos que se desconfía de aquellas empresas que hacen ese tipo de malas prácticas. Pues ustedes me dirán, bueno, entonces si desconfían, ¿por qué nunca evitaron el caso de Interbolsa? ¿No? Pues es que desconfían de unos, pero no de todos. Entonces, pues digamos que ahí es en donde viene no a todo el mundo lo miden con el mismo rasero. Entonces, pues digamos que es como para tenerlo ahí presente. Eh, ya con lo que es la presentación del estado de fuentes y usos de fondos, básicamente aquí vamos a mirar lo que son las fuentes. O sea, siempre vamos a estar mirando fuentes y usos, fuentes y usos. ¿Listo? Desde la óptica de las fuentes, tenemos lo siguiente, y esto es clave para poder entender el ejercicio. Entonces, las fuentes
digamos que me suman como fuentes la utilidad o la pérdida neta del ejercicio del último periodo. Recuerde que estamos comparando dos periodos. Entonces, como fuente yo voy a interpretar esa utilidad o la pérdida neta del ejercicio, pero del último periodo. ¿Listo? Más la variación de la depreciación acumulada, más la variación de activos diferidos. Es decir, sumando si es reducción, entonces es una fuente, y restando es un aumento, es decir, es un uso. Entonces, esto me va, digamos que ese estado de fuentes y usos se divide en 5 partes. La primera se denomina así, generación interna de recursos. Por eso tiene acá el número 1. Entonces, ese número 1 lo conforma este tipo de transacciones, este tipo de cuentas de los estados financieros. La utilidad o la pérdida neta del ejercicio del último periodo, la variación en la depreciación acumulada y la variación en activos diferidos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el segundo rubro que me genera el otro componente de las fuentes? Entonces tenemos acá, entonces, lo primero es la generación interna de recursos, que es esta. Luego vamos a encontrar lo que son las fuentes de corto plazo. Y para calcular esas fuentes de corto plazo, yo debo tener en cuenta el, lo que es la reducción de activos corrientes. Aquí no entra caja y bancos, esa cuenta no se contempla dentro de este estado. Y el aumento de pasivos corrientes. Eso me da las fuentes a corto plazo. Total, fuentes de corto plazo. Ese es el segundo ítem que vamos a tener que calcular. ¿Listo? El tercero hace referencia a lo que son las fuentes de largo plazo. Entonces tenemos generación interna de recursos, el primero, luego el total de fuentes de corto plazo y ahora el total de fuentes a largo plazo. Entonces aquí dentro de este rubro de largo plazo entra lo que es la reducción de activos fijos brutos, ¿sí? Sin incluir la depreciación, la reducción de otros activos sin incluir los activos diferidos, el aumento del pasivo a largo plazo y el aumento del patrimonio sin incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. ¿Por qué? Porque esa utilidad la tenemos acá. ¿Listo? Entonces, no la podemos replicar en dos secciones diferentes. Entonces, lo que es ese aumento de patrimonio, pero sin tener en cuenta ahí lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. Y eso, si yo sumo este número 1 más este número 2 más este número 3, me da lo que se conoce como el total de fuentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los usos? Entonces, con los usos de corto plazo, tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es el aumento de activos corrientes sin incluir caja bancos y la disminución de pasivos corrientes. Eso hace referencia a en qué me gasté yo el dinero, em, de qué obligaciones me liberé, en qué reinvertí, qué estoy haciendo con esos recursos, ¿ok? Con esas fuentes de recursos. Entonces, si es a corto plazo, en aumento de activos corrientes o en la disminución de pasivos corrientes. Eso me da el total de usos de corto plazo, que es el ítem número 4. Y el número 5 hace referencia a los usos de largo plazo. Y esos usos de largo plazo, pues básicamente lo conforman lo que son los activos fijos, perdón, el aumento de activos fijos brutos, sin incluir la depreciación. Tiene también lo que es el aumento de otros activos, sin incluir activos diferidos, la reducción del pasivo a largo plazo y la reducción del patrimonio sin incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. Y eso me da el total de usos a largo plazo. ¿Ok? Y entonces aquí yo sumo el 4 y el 5. Esos totales los sumo y me da el total de usos. ¿Listo? Eh, digamos que aquí ya entonces tenemos que entrar a mirar. eh, bueno, ¿cuál es la validación? O sea, ¿cómo hago yo para corroborar que este estado me quedó bien elaborado?
porque tiene una fórmula para eso. ¿Y es cuál? Simplemente yo tomo el saldo del periodo más el saldo del periodo anterior, eso me da igual al saldo final acumulado. Saldo del periodo, ¿qué es? El total de fuentes menos el total de usos. A eso le sumo el saldo del periodo anterior de caja y bancos del periodo anterior y el saldo final acumulado me debe coincidir con el saldo de caja y bancos del último periodo. Esta es la forma como se prueba este estado financiero. Se elabora el estado y se corrobora simplemente con que el saldo, es decir, el dato que nos da este estado financiero de usos y fuentes me debe coincidir con el saldo de caja bancos del último periodo contable. Entonces, digamos que ese es el mecanismo que se tiene para validar este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos que en este proceso de validación, de esa forma es como opera el mecanismo que tenemos para probar si en efecto ese estado financiero quedó bien o quedó mal. ¿Listo? ¿Cuál es el examen de la idoneidad de fuentes y usos? Entonces, pues básicamente, digamos que aquí en este punto, la pregunta que se formula es si las fuentes y los usos son los que deben ser y qué tan costosos resultan ser para la empresa. Entonces, ahí tenemos que hablar de lo que es la generación interna de fondos, es decir, de este ítem, de del primer ítem. Voy a borrar esto como para que lo podamos ver. Entonces, vamos a hablar de este primer componente, generación interna de recursos. Eh, digamos que esa generación interna de recursos en todo negocio debe producir con base en su propia operación, con base en los recursos que sirvan a la misma empresa para atender las diferentes necesidades, especialmente las de su propio crecimiento. Y estos recursos de operación, eh, pues aún considerando que el negocio esté en pleno crecimiento, pues digamos que es la forma que se tiene para poder calcular ese estado financiero. Y hay que determinar también otro componente, se denomina el determinar el crecimiento de la empresa. ¿Cómo se hace eso? Ese crecimiento de una empresa se determina de acuerdo con el crecimiento de sus ventas y consecuentemente de sus activos de operación. Es decir, lo que se conoce hoy en día como el capital de trabajo y el activo fijo productivo. ¿Ok? Eh, luego viene lo que es el cubrimiento de las necesidades. Perdón, ya hablé de la generación interna de fondos, determinar el crecimiento de la empresa y ahora viene el cubrimiento de las necesidades de financiación. Ese cubrimiento de las necesidades de financiación indica que cuando una empresa no genera suficientes recursos para poder financiar su operación normal o sus ensanches de planta, pues ¿qué se hace? Las fuentes más inmediatas son acudir a un préstamo, ¿sí? A un crédito con una entidad financiera o acudir a los socios para decirle, oiga, tengo este proyecto para desarrollar al interior de la organización para ver si ellos me apoyan financiándome ese tipo de inversión, pero pues digamos que a un interés un poco más bajo que el interés del mercado. Entonces yo puedo cubrir ese tipo de necesidades de esa manera, ¿listo? Con crédito por medio de entidades financieras o por medio de aportes de los socios. Eh, hay un cuarto elemento que es lo que se conoce como la relación de la empresa con las entidades financieras. ¿A qué hace referencia a eso? Lo normal es que las empresas recurran cada año en una mayor proporción al crédito bancario en la medida en que van creciendo sus propias operaciones. ¿Por qué? Porque cada vez más va a necesitar flujo de efectivo para poder invertir o reinvertir en el desarrollo de la organización. ¿Listo? En quinto lugar, la relación de la empresa con sus dueños. Entonces, esa relación de la empresa con los dueños, pues digamos que es una relación que resulta muy conveniente para un negocio que cuando se emprendan ensanches de planta, o sea,
digamos que la empresa empieza a crecer, empieza a expandirse. Cuando se emprendan ensanches de planta, los socios hagan aportes de capital a fin de que el nivel de endeudamiento se mantenga dentro de los parámetros adecuados. En sexto lugar, tenemos lo que es la coordinación entre fuentes y usos según el plazo. ¿Esto a qué hace referencia? Pues básicamente a que los usos de largo plazo deben contar con fuentes de largo plazo y los usos de corto plazo deben corresponder a fuentes de corto plazo. Esa es la norma general. ¿Ok? Ahora bien, lo más importante es establecer cuánto suman los usos de largo plazo y detectar si hay suficientes fuentes de largo plazo para poder financiar esa obligación o de lo contrario, eh, se verá inmediatamente afectada lo que es la liquidez de los socios. ¿Listo? Y el último se denomina idoneidad de otras fuentes y usos. Básicamente en este punto hay que decir que analizar si otras fuentes y usos se mantienen dentro del parámetro que permitan afirmar qué tan significativos son dentro del total del movimiento de recursos de la compañía. Digamos que es una métrica ahí que sacan por debajo de por debajo de la mesa, pero pues que de alguna manera les puede llegar a servir. ¿Listo? Entonces, esto como para irlos ambientando, ya metiéndonos de lleno con lo que es el ejercicio, digamos que aquí tenemos nuestro estado de situación financiera o nuestro balance general a 2017 y a 2018. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos lo que es el activo corriente, Caja Bancos, que en el 2017 tenía 4.320.000 para el 2018 bajó esa cuenta casi que a la mitad, bajó 2 millones de pesos, ¿ok? Quedó en 2.320.000. Luego de eso, viendo lo que son las inversiones temporales, tenía en el año 2017 3.850.000 para el 2018, reinvirtió y ya va en 6.850.000 pesos. Luego viene todo lo que es el tema de cuentas por cobrar a comerciales por 32.680.000 comparado con el 2018, en donde la persona pagó únicamente, bueno, o lo que refleja en el estado financiero es un saldo a 2018 de las cuentas por cobrar comerciales de 49.050.000. Hay unas cuentas por cobrar a empleado por valor de 4.580.000 y para el 2018 tiene esa cuenta un saldo de 580.000 pesos. Cuentas por cobrar diversas, 7.320.000 contra 7.320.000 se ha mantenido. El inventario de materia prima, esto sí es algo que se mueva, 1.240.000 de ese inventario de materia prima y en el 2018 tenía 1.240.000. ¿Ok? Inventario de productos en proceso, tenía para el 2017 6.390.000, para el 2018 todavía no tenía información que le permitiera corroborar si en efecto esa cifra es buena o es mala. Y luego viene lo que es el inventario en tránsito, que está evaluado en 3.620.000 pesos. ¿Listo? Eso para el año 2017 es inventario en tránsito, pero para el 2018, nótese que no hay inventario. ¿Ok? Entonces, posiblemente le toque a la organización salir a las carreras, conseguir ese tipo de inventario de productos para poder hacer que la organización siga creciendo y lo siga haciendo de esa manera tan contundente. Ahora, aquí viene una cuestión en donde tenemos lo que son bueno, esto me da obviamente el total del activo corriente. Mire que en el 2017 nos dio 64 millones frente al total de activo corriente en el 2018 que me dio 70 millones. El activo fijo, teniendo en cuenta los terrenos, las edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres y vehículos, y la depreciación acumulada me da un total de activos fijos para el 2017 de 154 millones, para el 2018 de 175 millones 700 mil. Y otros activos, tenemos inversiones permanentes,
por 12.500.000, activos diferidos en 6.700.000, otros activos en 2.010.000, y eso me da un total de otros activos por 21.210.000. Y lo mismo ocurre con el año 2018. Ahí tuvimos unos activos, unos diferidos, otros activos, y tuvimos acá a nivel de el total de otros activos por 14.300.000. Básicamente lo que me indica eso es que tengo un total de activos de 280 millones para el 2017 y de 355 millones para el 2018. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de los activos. Ahora, los pasivos que lo conforman, entonces un sobregiro bancario, una obligación financiera, un préstamo por ahí que adquirimos, tenemos unos proveedores, unas obligaciones laborales, tenemos unos impuestos por pagar y tenemos otros pasivos corrientes. Eso me da para el año 2017 un total de 83.616.000 y para el año 2018 un total de pasivos por 97.880.000. A largo plazo, tenemos ahí también unas obligaciones financieras, unas cuentas por pagar socios, unas obligaciones laborales y otros pasivos no corrientes que ascienden a 77 millones para el 2017 y 65 millones para el 2018. Si uno ve las cifras, pues usted dice, bueno, pues o hay buena gestión o se está empezando a pagar ya de una manera mucho más constante lo que es la obligación que se adquirió en algún momento con algún banco. ¿Ok? Entonces eso me da un total de pasivo de 160.800.000 pesos para el año 2017 y 163.300.000 para el año 2018. Y a nivel de patrimonio, igual, tiene el mismo comportamiento: capital social, reserva legal, otras reservas, valorización del patrimonio, utilidades de ejercicios anteriores, utilidad de ejercicio y superávit por valorizaciones. Eso me da en total 119.200.000 pesos para el 2017 y para el 2018 sube a 191.700.000. Eh, Básicamente, pues aquí esta es la información que tenemos, es como el insumo que nos han dado para poder desarrollar la actividad que necesitamos desarrollar. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer? Hay que tener en cuenta esta tablita. Les recomiendo, si tiene por ahí un papelito, que la anote porque la vamos a necesitar en nuestro ejercicio. ¿Listo? Yo la voy a anotar por acá. Entonces, tenemos lo que es cuenta. En otra columna tenemos lo que es la fuente y en otra lo que es el uso. Cuando la cuenta es del activo, se supone que la fuente disminuye y el uso aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que yo tomé esa fuente y la invertí en algún activo de la organización. Entonces, disminuye la fuente y me aumenta el uso al interior de la organización. Con el pasivo, ¿qué pasa? Pasa lo contrario del activo. Si se incrementa la fuente, se disminuye el uso. Y con el patrimonio tiene el mismo comportamiento que el pasivo. Patrimonio. Entonces, si se aumenta la fuente, se disminuye el uso. Esa tablita es la que vamos a necesitar de aquí en adelante para poder calcular nuestro estado de usos y fuentes. Entonces, Profe, disculpe. dime. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, este cuadro de fuente y uso obviamente es el que vamos a utilizar para hacer el flujo efectivo. Sí, sí, señora. ¿Sí? Este es clave para poderlo desarrollar bien. Y nosotros nos basamos con el estado de situación financiera. Hacemos comparación Exacto, con el año anterior, sacamos la diferencia. Y con exacto, base de esa información sacamos el flujo efectivo. exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, aquí ya, esto era como un brochazo general de lo que es ese estado. Ahora sí vamos a entrar a desarrollar nuestro ejercicio desde un Excel que tengo acá. Entonces, básicamente aquí lo que se hizo fue trasladar los datos que teníamos en nuestro balance. El activo corriente, nuestro activo fijo,
eh, nuestros otros activos, que era todo lo que es nuestro total de activos, luego miramos lo que son los pasivos, tanto pasivos corrientes como a largo plazo, y tenemos lo que es el patrimonio. ¿Listo? Entonces, con esos datos, lo que vamos a hacer es armar nuestro estado de usos y fuentes. Básicamente, aquí, ¿qué hay que hacer? Uno, ya teniendo los datos transcritos aquí en este Excel, pues ya el siguiente paso es empezar a hacer un cálculo, una resta entre lo que es el año 2018 menos el año 2017. Entonces, por lo menos acá, en el 2018, en la cuenta Caja Bancos, teníamos 2.320.000 y en el 2017 tuvimos 4.320.000, es decir, disminuyó nuestra cuenta de Caja Bancos. Entonces, ¿por qué habrá disminuido? Eso lo miraremos en las notas a los estados financieros. Aquí simplemente lo que queremos hacer en primera instancia es calcular la diferencia entre la cifra del 2018 menos la cifra del 2017. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente para las inversiones temporales tengo en el 2018 6.850.000 y en el 2017 3.850.000. ¿Eso cuánto me da? Pues la diferencia me da en 3 millones de pesos. ¿Listo? Y así sucesivamente comienzo a hacer ese tipo de restas entre lo del 2018 menos el 2017. Entonces, calculamos esas cifras y me da, para el tema de cuentas por cobrar a comerciales, tengo un saldo en el 2018 de 49.050.000 y uno en el 2017 de 32.680.000. Es decir, la resta entre estos dos me da positiva en 16.370.000. Cuentas por cobrar a empleados. Tengo 5.580.000 en el 2018 y 4.580.000 en el 2017. Es decir, si hago la resta me da menos 4 millones. ¿Listo? Aquí en cuentas por cobrar diversas, pues me da cero la diferencia, al igual que en inventario de materia prima. En inventario de producto en proceso, pues digamos que tenemos en el 2018 1.390.000 menos 6.390.000 del 2017, me da una diferencia de 5 millones. Y tenemos un inventario en tránsito de 3.620.000 del 2017 y del 2018 no tenemos nada. Entonces la diferencia es negativa porque estoy restando este cero menos 3.620.000 me da menos 3.620.000. Y otros activos corrientes, no tenía ningún otros activos corrientes en el 2017, por eso está en blanco, y en el 2018, 1.250.000, que haciendo la resta, 1.250.000 menos cero me da 1.250.000. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo claro, porque lo vamos a estar haciendo ahora. Este tipo de cálculo hay que hacerlo para todos los grupos de cuentas. Entonces, aquí lo hemos hecho apenas para el activo corriente. Para el tema de el activo fijo, la misma historia. Se resta de la columna C, se resta la columna B. ¿Listo? Entonces, 32 millones en terrenos menos 32.500.000 en el 2017 me da cero la diferencia. En edificaciones, 86.230.000 para el 2017 y 65.300.000 para el 2018 me da una diferencia de menos 20.930.000. Maquinaria y equipo, 125 millones en el 2018 contra 59 millones. Tengo un superávit ahí de 66 millones. A nivel de muebles y enseres, tengo 5.400.000 en el 2018 contra 12.140.000. Entonces estoy desfasado en 6.740.000. Ahí tengo que mirar, bueno, eso qué tanto me va a impactar en el desarrollo de mi estado financiero. Mm, ahí listo. Vendría entonces todo el tema de otros activos en donde hago la misma operación. Cero menos 12.500.000 me da menos 12.500.000. En activos diferidos tengo 4 millones y lo voy a restar los 6.700.000, me da negativo 2.700.000. A nivel de otros activos tengo ahí los 10.300.000 contra 2.010.000, eso me da un saldo de 8.290.000. ¿Listo? Entonces, ya una vez habiendo hecho eso, el activo ya nos queda completo.
seguimos con el pasivo. Hacemos la misma operación. Restamos de la columna C, le restamos a la columna B y eso nos da un resultado. ¿Ok? Entonces, aquí para el sobregiro bancario, teníamos un sobregiro de 2.540.000 al finalizar el año 2017 y para el 2018 no tenemos nada. Entonces, 0 menos 2.540.000 me da negativo 2.540.000. Obligaciones financieras por 54.800.000 que aumentó para el 2018 en 62.880.000. En tema de proveedores, se nota una disminución también. ¿Por qué? Porque en proveedores se tenía un saldo de 14.156.000 al término del 2017 contra unos proveedores de 8.900.000. Entonces, digamos que pues vale la pena a veces esperarse ese tipo de tiempos como para que no le va a salir tan oneroso el tema. Desde el punto de vista de lo que son las obligaciones laborales, entonces, para el 2018, 4.950.000 menos 5.400.000. Pues se supone que este tipo de cosas, bueno, siguiendo la lógica, restándole de este 2018 los 4.950.000, restándole 5.400.000, pues obviamente voy a quedar con signo negativo por 450.000 pesos. Ahora. Tenemos unos acreedores varios, se hace la misma operación, se resta del 2018 al 2017. Tenemos a nivel de pasivos también. Entonces, 45.800.000 menos 36 millones me da menos 9 millones, es decir, estoy ahí descuadrado. Cuentas por pagar socios, 17.984.000 contra 12.820.000. La diferencia son 5 millones. Obligaciones laborales, 8.730.000 contra 11.830.000. Entonces, ahí está la diferencia. Digamos que ya entonces lo que hacemos es sacar la sumatoria del pasivo de ambos periodos, como para poder tener ese dato mucho más fresco y como más a la vista, ¿ok? Ahora, con el patrimonio hay que hacer lo mismo. Entonces, se resta del 2018 hacia el 2017 y se mantienen los signos. Es decir, hay que conservar esos signos. Entonces, aquí en capital social se mantiene en cero. En reserva legal aumentó en 6.780.000. En otras reservas aumentó también en 2.700.000. En revalorización del patrimonio aumentó en 5.670.000. En utilidades de ejercicios anteriores, nos dio aquí también 2.110.000. En utilidad del ejercicio me dio 17.190.000 para el 2017 contra una utilidad del 2018 de 21.650.000, que eso me da un excedente de 4.460.000 y un superávit por valorizaciones de 40.000 para el 2017 contra 95.000 del 2018. Sumamos lo que es el patrimonio y abajo sumamos el pasivo más el patrimonio y nos da estos valores por cada uno de los periodos. ¿Ok? Entonces ahí ya hicimos la primera parte, que fue tomar la diferencia de los datos, porque es que con base en esa diferencia vamos a poder determinar si lo vamos a llevar como un uso, como una fuente, etcétera, etcétera. Entonces, este paso, pues es muy mecánico, eso simplemente con Excel uno lo que hace es que lo formula y sale, ¿listo? Entonces aquí tenemos ya esa primera columna. ¿Qué fue lo que hizo? Me calculó apenas las diferencias. Fue todo lo que hizo esa columna, ¿ok? Ahora, en la siguiente columna, lo que se indica ahí es que, pues digamos que esos valores que yo tengo en negativo, ¿sí? Es más, esto lo voy a colocar en rojo, como para que entendamos que está en negativo. Negativo, negativo, miércoles. Y negativo.
aquí estos dos son negativos. Este es negativo, estos dos negativos. Y listo, y todos estos son negativos. Entonces, ya los tenemos ahí. Lo que hicimos fue la resta, simplemente con el ánimo de determinar cuál es la diferencia entre los dos periodos. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir esta columna que acabamos de calcular, que tiene signos negativos y signos positivos, lo vamos a convertir a valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Es simplemente quitarle el signo, ¿ok? Y dejarlo positivo. Entonces, si aquí tenía 2 millones negativos, cuando le calculo se me fue. Cuando le calculo el valor absoluto, me quita el signo. Entonces ya no me queda en menos 2 millones, sino me queda en 2 millones rasos, ¿ok? Eh, a ver. Bueno, no sé dónde está ese botón, pero listo. Entonces, lo que hacemos es básicamente calcular ese valor absoluto, que pues aquí ya para temas del ejercicio ya se hizo. Listo. Entonces, mire que estos 4 millones que estaban en negativo, ahora pasan a la columna de valor absoluto en positivo. Los 5 millones que estaban en negativo pasan ahora a 5 millones en positivo. En inventario en tránsito, que se mira ahí los 3.620.000 negativos contra bueno, 3.620.000 para el último periodo menos el periodo, perdón, lo que se tenía en el periodo anterior, eh, se le resta lo del anterior periodo y eso nos da una cifra. Entonces aquí lo que se hizo fue calcular ese valor absoluto para quitar los signos. Esto usted lo puede hacer, si quiere lo deja ahí evidenciado en su hoja de trabajo o simplemente lo hace ya mecánicamente en donde le da menos 2 millones, pues lo convierta a 2 millones. Entonces, ya con esto, ya tenemos un buen insumo para poder arrancar con nuestro ejercicio. Entonces aquí ya tenemos este componente. Básicamente lo que hay que hacer ahora es hacer este tipo de actividades. Entonces, básicamente aquí lo que tomamos es cuáles son los rubros que hacen parte de las fuentes. Entonces, mire que aquí primero estamos calculando las fuentes. ¿Listo? Eso en primera instancia, para poder determinar ese estado de fuentes y usos. Entonces, para poder determinar esas fuentes, yo lo que hago es, voy tomando básicamente ítem por ítem y vamos entrando a calcular. ¿Listo? Entonces, pero este es el valor absoluto y esta es la diferencia. Diferencia, valor absoluto, fuentes y aquí están los usos. Entonces lo que hacemos es empezar a determinar qué es fuente y qué es un uso. ¿Listo? Entonces, aquí sí, básicamente, pues voy a necesitar la ayuda de ustedes para que me vayan diciendo qué es fuente, qué es uso, y de esta manera poder calcular bien nuestro estado de fuentes y usos. ¿Listo? Tin, tin, tin. Vamos ocultando esto, como para que lo vayamos viendo con base en las reglas que hemos visto. ¿Listo? Ahora, básicamente aquí, entonces lo que hay que mirar es el comportamiento que tuvo cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, la cuenta voy a reducirlo acá un poquito para irme hacia allá, listo. Entonces, caja bancos no lo tocamos, ¿por qué? Porque la regla nos dice que eso se deja para el final. O sea, caja banco la vamos a utilizar para poder determinar si el ejercicio estuvo bien hecho o mal hecho. Entonces no lo tocamos, lo dejamos ahí quieto para el final. Ahora, tomamos las inversiones temporales, que es la siguiente cuenta, y determinamos si hubo un incremento
o hubo una disminución, ¿ok? Entonces, aquí inversiones temporales, ¿qué pasó? ¿Subió o disminuyó? Un incremento, Exacto. Y si es un incremento en el activo, ¿qué es? un uso. ¿Dices que es un uso? Sí. Ok. Entonces, voy a empezar a clarificar acá. Entonces, aquí tenemos que en este, ay, perdón, lo voy a achicar un poquito más. Listo. Entonces, tenemos que la inversión temporal aumentó y porque aumentó, eso es un uso, es decir, tomé plata y la invertí en una inversión temporal, ¿ok? Entonces, me creció esa cuenta, es decir, hice uso de unos recursos y los puse a producir, ¿ok? La siguiente cuenta, cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Son las cuentas por cobrar a crédito, las ventas. Hay un crecimiento de 16 millones. Perfecto. Y entonces, ¿eso es un uso o es una fuente? Eso es un uso. Ok, entonces 16.370.000 como uso, por eso lo tenemos aquí en la columna de usos. En fuentes todavía no tenemos nada, ¿sí? Ahora, cuentas por cobrar a empleados. ¿Creció o disminuyó? Ahí disminuyó. Con respecto al Perfecto. año 2017, disminuyó 4 millones. Y Sería una cuando, fuente. exacto, ¿por qué es una fuente? Porque se paga, porque los empleados nos pagaron, puede ser un préstamo que tenía, pues nos pagaron esos préstamos. Entró plata. Ok, básicamente la tablita que les mostré, se disminuye el activo, entonces eso es una fuente. ¿Listo? Si se incrementa el activo, es un uso. Ya Entonces, en te este caso, escuché. perdón. Perdón, sí, ya ahora sí entendí. O sea, lo determinamos según esto, siendo el activo, lo determinamos como fuente si disminuye. Exacto, Que en este caso fue lo, ok. que es esta tablita. Entonces, si el activo disminuye, es una fuente. Si el activo aumenta, es un uso. El pasivo es al revés. Si el pasivo aumenta, es una fuente. Y si el pasivo disminuye, es un uso. Lo mismo que el patrimonio. Entonces, por eso les decía que esta tablita es clara para poder nosotros desarrollar el ejercicio. Entonces, básicamente, y volviendo aquí al Excel, entonces lo que tenemos acá es cuentas por cobrar a empleados disminuyó ¿en cuánto? En 4 millones. Entonces, si disminuye, es una fuente, ¿ok? Entonces, aquí me aparece el dato de los 4 millones. Aquí ya tengo entonces referenciado usos y fuentes, perdón, fuentes y usos. La siguiente cuenta, qué pasó con esa cuenta? Pero esa permaneció igual. Perfecto, entonces no pasa nada. ¿Listo? Ahí no, cuando no hay diferencia, pues no, digamos que ahí no nos afecta para nada, ni lo llevamos como uso ni como fuente, porque es cuando determinamos si aumentó o disminuyó. Entonces, si aumenta en el activo, lo llevamos como un uso, y si disminuye en el activo, lo llevamos como una fuente. Aquí, pues no hubo nada entre cuentas por cobrar y el inventario de materias primas, no tuvo ninguna diferencia, se mantuvo. Entonces, pues básicamente eso no me implica, es decir, no me afecta para nada en el desarrollo del ejercicio. La siguiente cuenta, inventario de producto en proceso, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Perfecto. ¿Y si disminuyó, es una fuente o es un uso? Es una fuente. Perfecto. ¿Ve que esto es fácil? Eso es, y es, pues, bueno, como muchas cosas en contaduría, es muy mecánico, ¿ok? Entonces, una vez le coge uno el tiro a esto, ya de ahí para adelante, eso es como dicen en Cali, peluqueando bobos. Entonces, inventario en tránsito, 3.620.000. ¿Qué hubo? ¿Un ingreso, perdón, hubo un incremento o un decremento? Disminuyó, Perfecto. Y como disminuyó, es una fuente. perfecto, listo. Eso ya, mire, ya es mecánico.
3.620.000 a la fuente. Profe, Dime. perdón, tengo una pregunta. Lo que pasa es que estoy viendo, que, obviamente, donde es más evidente es en la diferencia si aumentó o disminuyó. Pero yo no sé si es que yo no entendí bien esa columna donde tenemos lo del valor absoluto, ¿qué papel juega? En este momento todavía no juega nada. Aquí todavía no juega nada. Yo creo, aquí la podemos hasta esconder. Yo creo que voy a poner esto aquí en blanco. Ok. Listo. Para que no nos haga ruido. ¿Listo? Bueno. La voy a esconder acá como para que quede ahí bien oculta. Entonces, básicamente es lo que tenemos ahí. Ah, bueno, y con otros activos corrientes, ¿qué pasaría? Aumentó. Perfecto. Y Es un uso. muy bien. Están volando definitivamente. 1.250.000. Entonces, básicamente, ahí lo que hicimos ya fue calcular qué son fuentes y qué son usos, y lo que hacemos es totalizar. Entonces nos da, a nivel de fuentes, del activo corriente como tal, nos dio 12.620.000. Y de usos del activo corriente, 20.620.000. ¿Listo? Es lo que tenemos hasta ahora. Pasamos a lo que es el activo fijo. Entonces ya tenemos el primer componente. Y esto es bien importante porque de aquí sale el primer cuadrito que veíamos en el Excel, que es lo que se denomina, aquí está, que es lo que se denomina la generación interna de recursos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo que es el total de fuentes de corto plazo. A ver eso qué tanto nos da. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que es el activo fijo. Aquí a nivel de terrenos, 32.500.000, pues ahí no tuvo ninguna injerencia. Cuando no hubo variación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay variación? Bueno, cuando no hay variación, pues no pasa nada, así como acá. En inventario de materia prima queda en cero, entonces no nos afecta para nada, no nos hace ruido esa operación. Nosotros lo que vamos a mirar son las diferencias, ¿listo? En edificaciones, ¿qué pasó? Disminuyó. Hubo una Perfecto. disminución. Perfecto. Y si es una disminución, ¿a dónde lo ubicas? ¿En fuente o en uso? Fuente. Fuente. Perfecto. ¿Y por qué no un uso? Porque Y disminuyó. yo, Ah, perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta. Maquinaria y equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué movimiento tuvo? Y ahí sí hubo un crecimiento. Ok. ¿Y si es crecimiento? Uso. Es. Perfecto. Listo. ¿Y Ah, es muebles y que se enseres? compró maquinarias, me imagino. Exactamente. Y ¿Tuvimos de equipos. pronto un exceso de utilidad o los socios no decidieron no retirar la utilidad? Entonces la reinvertimos y compramos una maquinaria. Y Con eso la nos maquinaria. incrementó el activo, ¿ok? E inmuebles y enseres. disminuyó, es una fuente. Perfecto. Listo. Ya ahí le cogieron el tiro. Y vehículos. Aumentó y es un uso. Muy bien. Exacto. Esa es toda la dinámica. ¿Listo? En otros activos, igual. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta varias reglitas. Recuerdan que acá en esta tablita decía, mire, para calcular la generación interna de recursos, que hay que tener en cuenta la utilidad o la pérdida neta del ejercicio, del último periodo. ¿Cuál es el último periodo? Nosotros estamos comparando dos periodos, el 2017 y el 2018. Entonces, el último periodo es el 2018. Entonces, eso lo voy a tener en cuenta, pero esa utilidad está por allá en el patrimonio. ¿Listo? Todavía no hemos llegado allá. ¿Qué más me dice las condiciones del Estado? Me dice, tome también lo que es la variación de la depreciación acumulada. Ah, pero eso es solo para el tema de la generación interna de recursos. Entonces, esa generación interna de recursos, aquí tengo la depreciación acumulada, por eso aquí le digo generación interna de fondos.
No me afecta para nada. No voy a tener en cuenta ese dato para ningún otro lado. No lo voy a contemplar si es una fuente, si es un uso, no me interesa. ¿Por qué? Porque lo voy a tener como generación interna de fondos. ¿Listo? Luego, me dice también aquí en la presentación que hay que mirar la variación en activos diferidos. Sumando si es reducción, es una fuente, restando si es un aumento, es un uso. Entonces, aquí tenemos ese dato, aquí en activos diferidos. Esto es, tuvo una disminución, por lo tanto, es un dato que va a parar a lo que es una fuente, pero es un dato que vamos a tener en cuenta en la generación interna de fondos. ¿Listo? Y luego sí ya podemos seguir haciendo el resto de las operaciones. Ah, bueno, y lo que es la utilidad del ejercicio, que también hace parte de la generación interna de fondos. Es lo primero que vamos a cuadrar. ¿Listo? Entonces, ya hicimos el activo, estábamos haciendo la parte de los otros activos. ¿Ok? Ya hicimos activo corriente, activo fijo, nos falta otros activos. En otros activos, aquí tenemos inversiones permanentes. ¿Esas inversiones permanentes aumentaron o disminuyeron? Se mantuvieron igual, profe. Pues ¿Segura? ahí disminuyó Ok, ¿y en cuánto? en 12.500.000. Perfecto. Es decir, la Ah. inversión la liquidamos y Ese es ya nos quedamos sin inversión. Entonces, al haberse disminuido ese activo, ¿qué viene siendo? una fuente. Perfecto. Muy bien. ¿Otros activos? ¿Qué pasó aquí? Aumentó. ¿Y si aumenta? Ese aumentó. Perfecto. Y si aumenta es un uso. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, en tema de valorizaciones, pues esto no nos afecta para nada. Aquí no nos aplica. Eso no cumple ninguna función en este tipo de casos. ¿Qué más tenemos acá? Ya cuando empezamos a hablar con los pasivos, la cosa cambia, ¿ok? Todo aquello que en el activo cuando disminuía lo llevábamos a una fuente, en el pasivo es al revés. Si el pasivo aumenta, es una fuente. Y si el pasivo disminuye, es un uso. Es la tablita, ¿ok? Entonces, ¿cómo ven este sobregiro bancario? Esto es un pasivo solidario. Quiere decir que disminuyó, es decir, que es un uso. Disminuye, entonces es un uso en los pasivos, ¿ok? Las obligaciones financieras, ¿aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. Perfecto, entonces es fuente. Fuente. muy bien. Oh, están muy pilas, fue mi chica. Proveedores, Disminuyó. Disminuyó. muy bien. ¿Y si disminuyen? Uso. Un uso. Muy bien. Wow. Me va a tocar eximirlas de examen, pues mi chica, están volando. Otra vez, entonces nos califica sobre 5. Dios, no puede ser. Yo nunca estoy apaciguado con ustedes. Bueno, mi chica. Bueno, obligaciones laborales. ¿Aumentaron o disminuyeron? Disminuyó. Es un Perfecto. uso. Muy bien. Muy bien. Están volando. Y acreedores varios. Ese aumentó. Aumentó. Exacto. ¿Y si aumenta? Fuente. Fuente. Listo. Impuestos por pagar. Igual. Aumenta. Aumentó. Muy bien. Igual es fuente. Listo. Pasivos corrientes. Aumentó. Aumentó. Fuente. Aumentó es fuente. Listo. Listo, listo. Bien. Y aquí entonces lo que hacemos es la sumatoria. Nos dio de nuestros pasivos corrientes en fuentes 22.610.000 y en usos 8.246.000. ¿Listo? Pasivo a largo plazo. Disminuyó, es un uso. Muy bien. Listo. El siguiente.
Disminuyó también es un uso. Muy bien. Ese El otro. aumentó. Qué bien. ¿Y es? Fuentes. Fuente. Fuente. Listo. Y este otro disminuye, entonces Es es un uso. Uso. perfecto. Y entonces sumamos acá estos datos y nos da 3.100.000 en pasivo a largo plazo, 3.100.000 como fuente y 14.964.000 como usos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Ya lo que es el patrimonio. En el patrimonio, pues digamos que aquí el capital social no tuvo ninguna variación, o sea que eso no nos afecta. La reserva legal aumentó, pero este tema, aquí lo que se hace es que digamos que lo tenemos ahí identificado como para pago de dividendos, porque aquí nos dice que la empresa decretó un pago de utilidades o dividendos por valor de 9.820.000, que pues digamos que hace parte de ese pago que se hizo. Luego de eso, lo que entramos a mirar es la reserva, la revalorización del patrimonio, que en este caso teníamos 24.450.000 del 2017 y 30.120.000, es decir, Aumentó. perfecto. Y si aumenta es Una fuente. perfecto, muy bien, listo. Y en utilidades de ejercicios anteriores, pues ahí también, digamos que esto lo que hicimos fue utilizarlo para el pago de los dividendos. Y en superávit por valorizaciones, esto no nos aplica, entonces no lo contemplamos. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos nuestras cifras ahí organizadas. Ya sabemos qué es un uso, qué es una fuente. ¿Ok? Y ya lo tenemos completamente organizado en estas dos columnas. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Las tablitas que nos dice aquí el PowerPoint. Nos dice, primero haga la tablita de la generación interna de recursos. Ah, bueno, ya lo tenemos detectado. Ya sabemos acá que en tema de activos de caja bancos, ese no lo vamos a tocar porque ese es el que nos va a servir para validar si el ejercicio nos quedó bien resuelto o tiene algún tipo de error. Luego, aquí tenemos lo que es la depreciación acumulada. Si nos vamos a la presentación, nos dice, tenga en cuenta la utilidad o pérdida neta del ejercicio del último periodo, tenga en cuenta la variación que tuvo la depreciación acumulada. ¿Cuál es la variación de la depreciación acumulada? ¿Qué dato me llevo? Los 23.100.000. Perfecto, muy bien. Entonces, tengo acá mi primer recuadro, que es esta generación digámoslo así, esta generación interna de fondos, en donde tengo la variación de la depreciación acumulada por 23.100.000. Voy y busco la utilidad neta del último periodo. Entonces, último periodo, 2018. La utilidad neta del ejercicio fue 21.650.000, que es la que me voy a llevar para la generación interna de fondos. No me dice la variación, no me dice la resta entre el uno y el otro, no, la utilidad que tuvo el último periodo. Entonces, 21.650.000 me lo llevo para mi primer recuadro, para mi primer componente, y aquí está mi 21.650.000. Y ya tenemos dos datos de la generación interna de fondos. Y el otro componente que me dice la presentación es la variación en los activos diferidos. ¿Ok? Entonces vamos y miramos los activos diferidos. Y aquí tenemos los activos diferidos. La variación, que es 2.700.000. perfecto, muy bien. 2.700.000, que lo coloco acá como variación en amortización diferida y todo lo sumo. ¿Ok? Eso me da en la generación interna de fondos, mi primer componente me dio por 47.450.000 pesos. ¿Listo? En generación interna de fondos. Ya tenemos el primer recuadro, son 5. Ahora miremos el segundo. El segundo recuadro que me dice el PowerPoint es las fuentes a corto plazo. ¿Ok? Vamos y miramos todo lo que tiene que ver con fuentes a corto plazo. Entonces, dentro de las fuentes de corto plazo, pues vamos a encontrar todo lo que es aquí fuentes. Y me dice, el PowerPoint me dice todo lo que tiene que ver con
fuentes de corto plazo va la reducción de activos corrientes sin incluir caja y bancos y los aumentos de los pasivos corrientes. O sea, solamente voy a mirar activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Listo? Entonces, tomo acá. Mis activos corrientes, en lo que me voy a centrar es en esto. ¿Listo? Y voy a mirar cuáles son los usos y cuáles son las fuentes. Entonces, el primero de ellos vendría siendo inversiones temporales en usos, ¿cierto? 3 millones. Entonces tenemos acá, ¿qué se me hizo? Ah, perdón, el componente se llama fuentes de corto plazo. Entonces lo que tengo que mirar son solo las fuentes de corto plazo. Ay, que por usar columnas combinadas. Entonces aquí en fuentes de corto plazo voy a mirar qué del activo corriente me aparece como fuente. Entonces me aparecen ahí las cuentas por cobrar a empleados en 4 millones. Entonces cuentas por cobrar a empleados, que fue una disminución, ¿sí? Entonces tengo aquí la disminución y ese me da en 4 millones. Tengo también otro componente de las fuentes de corto plazo, estos 5 millones, que son el inventario de producto en proceso. La diferencia fue de 5 millones, entonces me lo llevo. Disminución en inventario de producto en proceso por 5 millones. Luego, estos 3.620.000 que corresponden a inventario en tránsito. 3.620.000. Luego, ya aquí digamos que de corto plazo, ya no tengo más nada a nivel de activos, ¿ok? Ya se me acabó ese componente. Ya tengo los 3 datos, ya los llevé para esa tablita. Ahora bajo hasta los pasivos de los pasivos corrientes y busco también las fuentes. Las fuentes aquí son estos. Ay, perdón. Entonces, son estos los datos que nos vamos a trasladar. Primero, las obligaciones financieras por 8.080.000. Obligaciones financieras por 8.080.000. Luego viene acreedores varios por 5.530.000. Esto cuando usted lo formula en Excel, ya los valores los arrastra simplemente y no tiene que ponerse a hacer lo que estoy haciendo acá. Acreedores varios, 5.530.000. ¿Qué más tenemos en pasivos corrientes, en fuentes de pasivo corriente? Los impuestos por pagar por 8.290.000. Aquí está, impuestos por pagar, 8.290.000. Y el último es estos 710.000 que corresponden a otros pasivos corrientes, que eso me da, aquí están los 710.000, y lo que hago es sumo esto. Y esto me da mi total de fuentes de corto plazo. Entonces, ese total de fuentes de corto plazo me dio por un valor de 35.230.000. ¿Listo? Ya van 2 componentes que tenemos listos. El generación interna de fondos y las fuentes de corto plazo. Ahora miremos las fuentes de largo plazo. ¿Qué me dice el PowerPoint? Fuentes de largo plazo, ¿qué son? La reducción de activos fijos brutos, sin incluir la depreciación, la reducción de otros activos. ¿Por qué habla de reducción en activos? Porque estamos hablando de fuentes, ¿ok? Entonces, reducción de activos fijos brutos, reducción de otros activos, aumento de pasivo a largo plazo y aumento de patrimonio, ¿listo? Sin incluir la utilidad neta del ejercicio. Entonces, con esa regla nos vamos para nuestro activo y aquí empezamos a mirar. Entonces, dentro de estos dentro de estos activos fijos, aquí tenemos edificaciones por 20.930.000. Estamos hablando de fuentes. Entonces aquí tenemos fuentes de largo plazo. O para no perdernos. Listo. Entonces tenemos las fuentes a largo plazo. Tuvimos una disminución en edificaciones. Aquí tenemos nuestras edificaciones. Una disminución de 20.930.000. ¿Sí? Así lo llevamos como tal. Ahí lo marcamos. Disminución en edificaciones. Que todo sume es otra cosa. Pero debemos indicar si aumentó o disminuyó.
como estamos hablando de fuentes de activo, pues se sobreentiende que cuando el activo disminuye, obviamente es una fuente. Por eso lo tenemos dentro de esa sección de fuentes, dentro del componente de largo plazo. ¿Ok? Entonces, disminución de edificaciones, 20.930.000. Luego miramos qué más tenemos ahí en largo plazo. Activo fijo. Entonces, otra fuente que tenemos acá es muebles y enseres por 6.740.000. Es una disminución. Entonces, disminución de muebles y enseres por 6.740.000. ¿Qué más tenemos acá? En fuentes. ¿Qué más? Este otro. 12.500.000 de inversiones permanentes. Disminuyó, ¿sí? Entonces, disminución de inversiones permanentes, 12.500.000. Y ya no tenemos más nada, porque digamos que lo que seguiría era este tema de los activos diferidos, pero eso se contempla para la generación interna de fondos. Aquí por eso lo tengo resaltado en amarillo, porque ya me lo llevé para el primer recuadro, entonces no lo debo tener en cuenta. Y ahora sí paso a los pasivos. Los pasivos de largo plazo, ¿cuáles son? Las obligaciones laborales en 3.100.000. Ahí está. Y a nivel de patrimonio, lo que me llevo es la revalorización del patrimonio por 5.670.000. ¿Listo? Y aquí está los 5.670.000. Sumo todos estos datos y me da 48.940.000. Ya tenemos tres datos. Tenemos todo lo que es la generación interna de fondos en 47.450.000, las fuentes de corto plazo, 35.230.000, y las fuentes de largo plazo, 48.940.000. ¿Qué me dice el PowerPoint? Me dice, ahora sume el subtotal de la generación interna de recursos, sume el subtotal del total de fuentes de corto plazo, más el total de fuentes de largo plazo. Y eso le va a dar el total de fuentes. ¿Ok? Entonces, pues lo sumo y me da 131.620.000. Eso es lo que me da de fuentes. Luego, pues ya hicimos la primera parte de lo que tiene que ver con el tema de los usos. Ahora miremos lo de los recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos en el activo, se dice que de los recursos, cuando hablamos de los usos en un activo, es aquellos que aumentaron, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a mirar. Y aquí también viene el tema de corto plazo y de largo plazo. Entonces, vamos a mirar primero los de corto plazo, los corrientes. Entonces, aquí tenemos. ¿Cuáles usos tenemos? Estos. El primero de ellos, ¿qué es? Inversiones temporales por 3 millones de pesos. Inversiones temporales en 3 millones de pesos. Vamos a marcar esto acá. Listo. Entonces ya tenemos el primero. ¿Qué más uso tenemos ahí en el activo corriente? Aquí está. Entonces tenemos las cuentas por cobrar comerciales, 16.370.000. 16.370.000. Y miramos qué otro nos hace falta. Entonces, aquí dentro de usos, me falta otros activos corrientes por 1.250.000 pesos. Y aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestros activos. Ahora miremos nuestros pasivos corrientes. ¿Qué tenemos en pasivo corriente? Como usos, entonces tenemos el sobregiro bancario en 2.540.000. Reducción sobre giro bancario, 2.540.000. ¿Qué más tenemos a corto plazo en nuestros pasivos? Tenemos los proveedores en 5.256.000, una reducción de proveedores en 5.256.000. Reducción cuenta por pagar a proveedores 5.256.000. ¿Y qué más encontramos ahí en proveedores? En pasivo corriente, obligaciones laborales por 450.000, que fue una reducción también.
Entonces, reducción de obligaciones laborales en 450.000. Sumamos y eso me da 28.866.000. Ya tengo 4 de 5. O sea, me falta solamente el último y pues siguiendo la misma lógica que hicimos con las fuentes, pues aquí también a nivel de usos voy a tener que medirlos, voy a tener que separarlos entre los de corto plazo y los de largo plazo. Ya hicimos los de corto plazo. Ahora calculemos los de largo plazo para determinar qué nos da. Entonces, para determinar eso, nos dice aquí el PowerPoint que para determinar los usos a largo plazo tenemos los aumentos de activos fijos brutos sin incluir depreciación, los aumentos de otros activos sin incluir activos diferidos y a nivel de pasivos, todo lo que tenga que ver con reducción de pasivo a largo plazo y reducción de patrimonio sin incluir la utilidad neta. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, estamos en usos. Nos vamos con los de largo plazo, activo fijo. Entonces, ¿qué variaciones hubo? Se incrementó la maquinaria en 66.540.000. Entonces, aquí en usos a largo plazo, maquinaria en 66.540.000. ¿Qué más aumentó en nuestros usos? En activos fijos, 5.140.000 por el tema de vehículos. Entonces me lo llevo. Aquí está, aumento de vehículos, 5.140.000. ¿Y qué más tenemos acá en nuestros pasivos, en nuestros activos? Y tenemos aquí otros activos por 8.290.000. Aumento otros activos, 8.290.000. Entonces ya tengo ahí las tres variaciones que tuvo mi activo a largo plazo, ¿ok? Que básicamente son mis usos, pero a largo plazo, que son estos tres, que son maquinaria y equipo, los vehículos, más otros activos. ¿Listo? Ahora paso al pasivo a largo plazo. Y en el pasivo a largo plazo encuentro también a nivel de usos lo siguiente. Las obligaciones financieras, hubo una reducción de 9 millones en obligaciones financieras. Entonces, disminución de obligaciones financieras a largo plazo, 9 millones. ¿Qué más disminuyó ahí? A nivel de usos, estos 5.164.000. Cuentas por pagar a socios. Disminución cuenta por pagar a socios, 5.164.000. Me marca aquí también en usos estos 800.000 que hacen referencia a otros pasivos no corrientes, que son estos, otros pasivos por 800.000. Y me dice que a nivel de patrimonio, me dice reducción del patrimonio sin incluir la utilidad neta. Entonces me voy al patrimonio a ver qué encuentro allá. En el patrimonio, en esto, tengo a nivel de usos, ¿qué es lo que me indica aquí el PowerPoint? Reducción de patrimonio sin incluir la utilidad neta. La reducción del patrimonio sería un uso, pues aparentemente aquí no hay nada, ¿cierto? Pero tenemos que contemplar lo que es el pago de utilidades o dividendos. ¿Por qué? Porque esto es un dinero que yo voy a sacar, ¿ok? Un dinero que voy a tener que pagarle a los dueños de la organización. ¿Y por cuánto es? Por 9.820.000. Esos 9.820.000, ¿de dónde salen? Pues aquí abajito en el ejercicio nos dice que la empresa decretó un pago de utilidades o dividendos por valor de 9.820.000. Ese valor es el que yo me tengo que llevar como un uso desde el punto de vista del patrimonio. Entonces digamos que mi patrimonio se va a ver afectado, se va a disminuir en 9.820.000 a raíz de pagarle las utilidades o los dividendos a cada uno de los socios de la organización. Entonces, eso lo llevo acá como pago de utilidades y sumo este total. Ahí ya tengo mis usos a largo plazo
que están avaluados en 104.754.000 pesos. ¿Y qué hago? Me dice el ejercicio ahora, como arriba sumó las fuentes, la sección 1, 2 y 3, la sumó y le dio 131.620.000, pues con los recursos haga lo mismo. Sume el subtotal de usos a corto plazo, sume con el subtotal de usos a largo plazo y eso le da 133.620.000 pesos. ¿Y ahora qué hace? Entonces, toma el total de fuentes, o sea, este total, 131.620.000, menos el total de usos, que es 133.620.000. ¿Y eso qué me da? Me da 2 millones negativos. ¿Por qué? Porque este valor es menor, son 131.620.000 contra, le voy a restar 133.620.000, entonces me da un valor en negativo de 2 millones de pesos. ¿Ok? A esos 2 millones, digamos que ese fue el total de mis usos y mis fuentes. Ahora debo compararlo con el saldo que tengo en caja del periodo anterior, o sea, del 2017. ¿Listo? Lo comparo para poder determinar, ¿qué se me hizo? Aquí está. Lo comparo para poder determinar si el ejercicio está bien. Y me dice, tengo el periodo 2017 y 2018, ¿qué valor me debo llevar? El de 4.320.000. Perfecto, muy bien. Entonces, con esos 4.320.000, yo lo que hago es, tengo mi total de usos de fuentes y total de fuentes menos total de usos me da menos 2 millones. Y tomo el saldo de caja del periodo anterior, que es de 4.320.000, lo resto y eso me da un saldo de 2.320.000, que para corroborar que el ejercicio nos quedó bien hecho, este valor del saldo en caja del último periodo debe coincidir con ese debe ser el saldo de la cuenta caja De en el caja. año Del exactamente. 2018. Pero ese Exactamente. debe ser. Ya entiendo. Entonces aquí lo que hizo fue, me dio exactamente los 2.320.000 que surgen de hacer este tipo de operación. Tomo el total de usos y fuentes, se lo resto al saldo de caja del periodo anterior y me tiene que dar el saldo de caja del último periodo. O sea, tomé el del 2017, se lo resté al total de fuentes y usos y me debe dar como resultado el saldo de caja del último periodo. Y de esa manera es como uno valida que en efecto el ejercicio quedó bien hecho. Si eso no está de esa manera, en algún concepto nos equivocamos acá al momento de clasificar algo como uso o como fuente, o de pronto como generación interna de fondos. Pero básicamente esto es lo que se hace con un estado de usos y fuentes, que mirándolo con detenimiento es lo mismo que se utiliza o la misma mecánica que se hace para el desarrollo de un estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que este es el componente de de esta, eh, de esta sesión. Eh, y no sé, ¿quién fue la persona que me dijo lo del valor absoluto? Yo pregunté por qué el valor absoluto, o sea, pasábamos las cuentas que están negativas a valor absoluto, pero no veía por qué. Y no cumple ninguna función. O sea, simplemente Me era pareció para... que no en el momento, no sé qué pasará. Profe, o sea, ¿es necesario sacar ese valor absoluto o podemos llevar los No, negativos? no, Ir directamente a... no, porque yo me lo llevo con valor absoluto para no confundirme con los signos, porque yo fácilmente digo, menos 2 Ah, millones y voy y me llevo menos 2 millones y se me descuadra, ¿ok? Por eso lo convierto a valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto? Le quita el signo. Es todo lo que hace el valor absoluto. Entonces ya, O sea que, cuando, ¿dónde se lleva por esa parte de los totales de las fuentes y de los totales de los usos en estos últimos cuadros? Ahí es donde no se llevan ni positivos ni negativos, sino que simplemente se van sumando. exactamente, exacto, ¿ok? Pero Ah, sí soy consciente que ese dato ahí hace ruido, ese dato confunde, ¿sí? bueno, Pero ya sé la por qué. explicación, la explicación es básicamente para no llevarme un valor
con el signo que no es a una de estas tablas y que eso se me altere y después yo diga, no, miércoles. Porque uno, ¿qué es lo que hace? Usted formula el Excel y dice, ah, bueno, si dices que te vas a llevar el dato que está en la columna D4, pues te lo va a llevar en negativo. Pero si lo colocas acá en la columna E4, el valor que se lleva es el mismo monto, pero con el signo positivo. Y eso es lo que necesitamos para llevarnos a Para no este campo. descuadrarse, ¿Para qué, perdón? para que no se vaya a descuadrar y se vaya a enredar, que de pronto se haya equivocado, resulta que la equivocación puede ser un signo que está mal y al llevárselo a Exacto. negativo. Exactamente, pero sí, soy totalmente consciente. Por eso cuando tú dijiste, no, pero es que eso ahí no cumple ninguna función. Sí, total, aquí no le vimos ninguna utilidad, pero cuando uno ya lo está, lo que hace cuando se formula el Excel, uno le coloca simplemente igual a tal campo y él ya lo arrastra. Pero si yo no lo he convertido aquí a valor absoluto, el dato que me voy a llevar es negativo. Me llevo este negativo, me llevo este negativo, me llevo este negativo, y el dato nunca me va a cuadrar ese bendito estado. Entonces, por eso es que se coloca el tema del valor absoluto. ¿Listo? Es fácil, ¿no? Perfecto, sí, pues sí, aquí tengo un montón de fotos. ¿Perdón? Y yo por aquí tomé un montón de fotos, lo estaba Ah, no, haciendo también tranquila. en Excel, para Ah, qué poderlo bueno. tener como No, si base. quieren, si quieren yo se los comparto en la presentación. Es decir, debajo de la grabación les publico la presentación, el PowerPoint, y les publico el Excel. Porfa, profe, nos pasa la diapositiva, es mucho más Sí, por fácil. favor. Muchas gracias. Sí, 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 claro, para que lo puedan practicar y se van a dar cuenta que esto es muy mecánico, pero va adquiriendo uno destreza en la elaboración de ese tipo de estados financieros. ¿Ok? Perfecto, profe. ¿Listo? Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Sí, es un ejercicio que, pues a la larga resulta ser como fácil, como sencillo, pero tiene sus bemoles en el sentido en que si uno no tiene bien claro lo que es un uso y una fuente, pues fácilmente puede llegar a cometer un errorcito y con el tema de los signos. Así es, profe. Ok. Bueno, entonces, pues nada, aquí ya es como el momento de la despedida. Agradecerles, tal como lo hicimos con impuestos departamentales, agradecerles en verdad la dedicación. Eh, digamos que nosotros tenemos unas reuniones los miércoles en donde hablamos de, bueno, cómo van los estudiantes, qué situaciones han encontrado, y todos me dicen, no, pues a mí me llega como el 30% de los estudiantes, a mí me llega como el 20%, y en mis cursos, por lo menos en impuestos departamentales y en introducción a normas, que por lo general son las mismas personas, casi siempre me llega una buena mayoría. Entonces yo les digo, no, pero yo tengo unos cursos en donde los estudiantes vienen, son como muy, eh, ¿cómo le dijera? Como muy aplicados, como muy interesados en el desarrollo de las materias. Y me dicen, pero bueno, ¿y quiénes son ahí? Entonces yo les comienzo a nombrar a algunos estudiantes. Ah, sí, ellos vienen desde hace tiempo, siempre como que van jalonándose entre ellos mismos. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que tienen de pronto mucha experiencia o se les facilita el tema de la contabilidad. Cuando existen ese tipo de personas, esas personas se encargan de jalonar al resto. Eso se llama, en términos académicos, eso es calidad académica. Entonces, esa persona que sobresale del resto o ese grupo de personas que sobresalen del resto, jalonan a los otros que están ahí un poquito quedados. Y eso hace que el grupo vaya muy nivelado. Entonces, este es un grupo de esos, un grupo de los que vale la pena hablar en diferentes escenarios porque gozan de esa calidad de personas que, eh, si bien es cierto, no todos tienen esa capacidad o esa experiencia contable, se nota que en las actividades, se nota que en los exámenes les va bien porque se sienten de pronto presionados a estudiar y a no quedarse rezagados del resto que van un poco más adelante. Entonces, vuelvo y digo, eso es jalonar al resto de los estudiantes. Entonces, mi invitación acá
Es básicamente a que sigan con esa tónica, no desfallezcan, no vayan a bajar el nivel. Esto le da a la institución un mayor realce, le da un mayor nombre, porque existen personas como ustedes que tienen claro lo que quieren hacer en la vida, saben que esto requiere algún tipo de esfuerzo y dedicación y ustedes lo están haciendo. Entonces, eso me complace muchísimo. Yo sí les quiero agradecer eternamente porque asisten mucho a las sesiones, participan, nunca se quedan callados. Entonces, sí lo valoro muchísimo, ¿ok? Gracias, profe, y qué bueno Tiempo que lo para note, todos. qué bueno que lo note porque la verdad desde que empecé esta carrera hay un grupo de 5, me incluyo, y la verdad somos demasiado unidas para todo el tema de trabajos, reunirnos, y la verdad estoy muy, muy agradecida con ellos, y qué bueno que usted haya notado ese acompañamiento. No, no soy solo yo, lo hemos notado 5 para todos. todos. ¡Ey! Profe, yo quería también hacer como una anotación, pues de pronto yo algunas de las compañeras, yo creo que algunas se dan cuenta que yo estoy como relativamente nueva, es porque yo soy de reingreso, o sea, yo había iniciado, había arrancado muy juiciosa, hice los primeros 5 trimestres y después me quedé como quieta porque me tocó pues por cuestiones de pandemia, precisamente por pandemia, se pusieron complicadas las cosas en la oficina, reclutaron personal, tuve una carga excesiva y estoy de reingreso, entonces estoy como un poquitico perdida con mis compañeras porque no me había tocado con ninguna, me tocó suspender prácticamente casi 2 años, 1 año y medio, y apenas pues estoy como de regreso, trato como de estar como pendiente de las cosas, extrañaba mucho las sesiones, los profesores, a usted profesor pues le agradezco mucho porque para mí la parte de lo que es la información contable pues es muy entretenido y como trabajo con eso pues me ha parecido como muy chévere. A las compañeras, no sé si me puedo adherir a algún grupo más adelante, pues ya de pronto lo que me queda faltando. Este sexto trimestre yo lo partí en 3 materias y después voy a dejar otras 2 por ahorita más tarde porque yo todavía estoy un poquito desnivelada con las cargas laborales. Pero de todas maneras pues les agradezco a todos lo que hacemos aquí, me parece maravilloso y pues simplemente hay que adelantar y avanzar. No, pero es muy chévere porque, y sí te recomiendo muchísimo y se lo recomiendo de pronto a otras personas que no han podido de pronto adherirse a estos grupos para que lo hagan porque, reitero, cuando uno lo hace en grupo, básicamente el tema, digamos que se aprende mucho más fácil. Alguien lo comprende de otra manera y se lo explica a usted de otra manera y de esa manera que se lo están explicando sus compañeros, usted lo va a comprender más, lo comprende de mejor manera y eso le va a ayudar en todo su proceso de formación. Mi invitación sí es, hombre, en la medida de lo posible, si pueden seguir juntos, háganle porque van a darse cuenta los frutos que eso va a dejar a lo largo de su proceso de formación. Ustedes van a recoger más beneficios que fracasos, ¿ok? Si van en grupo. Entonces, sí, digamos que el aliento que les doy es a que sigan trabajando de esa manera, sigan así de unidos y verá que el grupo va a seguir adelante y van a lograr todo lo que se propongan de aquí en adelante, ¿ok? Perfecto, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, de verdad. Para el ingreso a nuestro grupo hay que dar una cuota moderadora y sobre todo el profe nos va a poner 5 a todos. ¿Qué cosa? Oye, Se pero será no, arrepentido entre las más antiguas. ¿Qué hay? ¿De cuánto es la cuota? ¿qué tal? Pero les cobra a ustedes y me cobra a mí. Cuéntame, Lady. Estoy triste, profe, estoy triste porque me toca presentar el último trabajo, tenía la esperanza de que no. Yo dije, di lo mejor de mí, yo dije, no, el profesor me va a dar ese regalo de matrimonio, no, eres el mejor, no, cuando no apareció mi nombre. No, pero espera, Lady. No, es Profe, que y Juris también, qué injusto, profe. No, pero es que les quedó, venga, Yuris Durango. Sí, Oye, Yuri, pero tú sí, no me has sí, sí, entregado el yo le envié el taller. correo y usted me dijo que Ah, ya usted... ok, listo, sí, porque eso de pronto puede que te ayude, pero Claro, sí sí es me como, tiene que ayudar, profe, ya terminé esta clase y le envío. ok, listo, dale,
Dale porque sí, te hace Y yo, falta la nota. no me No. ignores. Oh, Lady, no alcanzas. Lo siento. Qué horrible el profe. Mentiras, ¿Cómo, perdón? mentiras, lo estoy molestando. No, tranquilo. Yo presenté mi trabajo. En la Tranquila. luna de miel se lo envío, pero yo se lo presento. Qué cosa para hacerlo sentir a uno mal. Ish, así son todas ustedes. Bueno, muchachas, las dejo entonces. Cuídense mucho. Espero verlas muy pronto en otros espacios académicos y que sigan con la misma actitud, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe, por todo. Listo, Igualmente, profe, profe, muchas No. gracias. gracias. Feliz noche, No. compañeros. A ustedes. Chao. Feliz noche para todos. Ok, cuídense.